En la mañana de hoy, hermanos y hermanas, Jesús presenta un job description. Hay una plaza abierta y hay una plaza abierta para ser discípulo del Señor y usted y yo podemos aplicar. Él describe, por lo menos desde mi perspectiva, describe los requisitos mínimos para aplicar al discipulado. Jesús en la mañana de hoy presenta las expectativas que Él tiene sobre aquellos que lo han de seguir. Las tareas para el discípulo o para el que va a ser seguidor de Él están descritas. Él las pone de antemano. Jesús no busca porristas, no busca cheerleaders, ¿verdad? Jesús no busca en esta mañana guardaespaldas, no busca escolta, etc. Jesús busca discípulos y para ello les plantea el costo o el alto precio que deben pagar aquellos y aquellas que quieran seguirlo. Por lo tanto, todo el que sigue a Jesús sabe de antemano cuáles son las consideraciones, cuáles son las exigencias de caminar detrás de Él. O sea que el día que usted entró a caminar en pos de Jesús, usted y yo sabíamos las condiciones. Sabíamos que no era fácil, que era un camino complejo, duro y difícil. Vemos que Jesús en esta mañana se encuentra camino a Jerusalén y camino a la cruz, pero la multitud piensa que Él va a Jerusalén y va a una corona y no a una cruz. Consideran a Jesús como un ganador y le siguen para poder ganar ellos también. Porque todos y todas nos gusta siempre estar con los que ganan. No nos gusta estar con el equipo que pierde. Queremos estar siempre con los que ganan. Jesús enseña en esta mañana que el discipulado va acompañado por un precio muy alto. Los que aspiran seguirle han de considerar el precio antes de firmar el contrato. O sea, antes de usted iniciarse, usted debe saber, ¿verdad?, de antemano cuál es el costo de seguir al Señor. Sabemos que donde quiera que Jesús iba, atraía a miles de personas. A pesar de que las multitudes lo siguieron, sabemos que alguna gente lo seguía porque pensaban que Él era el Mesías. Otros lo seguían por los panes y los peces. Alguna gente lo seguía por los milagros, por lo que podían sacar de Él, porque se podían beneficiar de Él. Otra gente simplemente lo seguían porque creían que Él los iba a liberar de la opresión de los romanos. Incluso sus propios discípulos pensaban que el reino sería muy pronto. Y muchos de los que siguen a Jesús hoy día, o de los que seguimos a Jesús, no somos muy diferentes. Queremos y seguimos, y algunos creen seguir a Jesús porque quieren estar siempre con los que ganan. Porque piensan que les va a ir bien, les va a ir mejor que con cualquiera otro. Sabemos también que el texto de hoy es bastante conocido. Es más, la frase de tomar la cruz es hasta parte del refranero popular de estos días. Lo escuchamos a diario. Cantidad de gente por ahí dice: no, yo tomé mi cruz y aquí voy, para adelante. Escuchamos decir a la esposa, pedirle ayuda a Dios porque Señor, esta es mi cruz, haciendo referencia al marido. Algunos dicen, pues, esta es mi cruz y yo la tomo a cuestas hasta el día que Dios me ayude. Pero recuérdate que el que nos casó dijo, hasta que la muerte nos separe. Allá no me busque. Así que algunos también hacen referencia a este dicho, a esta frase de llevar la cruz, cuando se refieren a vivir con alguna lucha que tienen a diario. Sin embargo, hermanos y hermanas, hoy vamos a evaluar qué realmente es seguir a Jesús. ¿Qué es eso de tomar la cruz? Me parece que hoy podemos plantear 4 cualidades importantes
4 cualidades importantes, primordiales para ser un discípulo del Señor, un discípulo del Maestro. La primera de ellas, a mí se me ocurre pensar que lo primero que usted debe tener para ser un discípulo del Maestro es establecer prioridades en la vida. La invitación inicial de Jesús es ¿a qué? A renunciar y aborrecer, en otras versiones, al padre, la madre, la mujer, los hijos, los hermanos, las hermanas y a su propia vida. De lo contrario, no puede ser discípulo. O sea que es importante comprender que aborrecer y renunciar son hipérboles. Esto es una exageración. ¿Ve? No piense que esto es una excusa ahora para aborrecer usted a quien usted quiera aborrecer, ¿no? Esto es una hipérbole, como cuando decimos, tengo tanta hambre, y esto es literal, yo hoy tengo bastante hambre, tengo tanta hambre que me comería un caballo. ¿Ve? Es una hipérbole, es una figura idiomática, que es gramatical, que está allí para mostrar y exagerar la nota, de modo que el que lee presta atención y dice, ¿cómo que aborrecer al padre, a la madre, a los hijos, a los hermanos? Así que ustedes saben que no podemos hacer teología con un solo versículo. Tampoco vamos a asumir de manera literal, ya que si usted hace eso, ese texto contradice obviamente el mandamiento de honrar padre y madre y la máxima también del amor de amar al prójimo. Así que lo que realmente está expresado es que su verdadero interés o aquel que desea ser discípulo establece como prioridad máxima servir a Dios por encima de todo, por encima de la familia. Ser discípulo implica que buscará agradar a Dios antes que a cualquiera otro, que el amor a Dios va por encima de toda relación humana y mortal. Así que Jesús no hace fácil el discipulado. Jesús no hace fácil eso de seguirlo a Él. No lo hace fácil. Somos muchos los creyentes, son muchas las personas, y yo conozco gente que le ha tenido que hacer frente a su familia por servir al Señor. En ocasiones dentro del cristianismo por moverse de una denominación a otra. Incluso en religiones mundiales, fuera de la religión puramente cristiana, hay cantidad de gente que se ha movido a otra religión o ha venido al cristianismo dejando otra religión y le ha costado un precio bien alto a pagar porque ha tenido que dejar, o por lo menos, ¿verdad?, relaciones que habían previas. Así que el discípulo y la discípula está consciente que su corazón le pertenece al Señor. Amén. Por lo tanto, la prioridad del discípulo y de la discípula, del creyente, de la cristiana, son los asuntos del reino. Es lo concerniente a la vida del Espíritu. O sea que donde están tus prioridades, allí es que está tu corazón. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿dónde están las prioridades tuyas en el día de hoy? ¿En qué lugar tú tienes a Dios? ¿Está en primer lugar o está después del trabajo, después de los hijos, después de las vacaciones, después de los asuntos recreativos, después del juego, después del partido? ¿Dónde está el Señor con relación a tus prioridades? Muchos aprendimos de niños, y en la niñez aprendimos, que el domingo es el día de venir a la iglesia del Señor. Y a mí me parece que es una excelente práctica que se nos enseñaba de pequeño, cuando nos decían que el domingo era el día del Señor y usted se ponía la ropita de ir a la iglesia. Esa era la ropita que estaba en el lado derecho de la percha, del closet, ¿verdad? La ropita de la iglesia. Esa ropita era una ropita especial, no era la ropita que usted utilizaba diariamente, era la mejorcita, la que se veía mejor. Así que aprendimos bien, pero en el camino posiblemente nos hemos descuidado y hemos establecido otras prioridades, otras cosas han tomado el lugar que debemos darle al Señor. En ocasiones, ¿verdad?, el trajín de la vida, las ansiedades, las luchas. Pero lo segundo que me parece a mí que es importante como una cualidad a tener cuando uno, ¿verdad?,
es discípulo del Señor, es que aquellos que somos creyentes debemos asumir responsabilidad. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos que asumir nuestra cruz. Y asumir nuestra cruz es asumir nuestra responsabilidad al seguir a Jesús. ¿Y qué quiso decir Jesús cuando dijo eso de toma tu cruz? Vamos a empezar por lo que no dijo, lo que no quiso decir. Muchas personas creen que la cruz es una carga que deben llevar toda su vida. Mi enfermedad, mi jefe, mi relación. Pero eso no fue lo que el maestro dijo. Lo que Jesús quiso decir fue otra cosa totalmente distinta. Toma tu cruz y sígueme. Cuando Jesús llevó su cruz hasta el Gólgota para ser crucificado, nadie pensaba en esa época sobre la cruz. Nadie pensaba en ella como un símbolo de llevar una carga. Para una persona en el primer siglo, la cruz significaba una sola cosa: la muerte segura. La muerte más dolorosa y humillante posible que un ser humano podía experimentar. En el primer siglo, eso era cargar una cruz. 2000 años después, los cristianos hoy vemos la cruz, nos la colgamos hasta en el cuello y la vemos como un símbolo precioso de perdón, de gracia y de amor. Hoy tiene otro significante. Hoy tiene, ¿verdad?, una interpretación distinta a la luz de lo que vivimos. Pero en tiempos de Jesús, la cruz representaba la muerte más horrible. Debido a que los romanos forzaban a los criminales condenados a cargar con su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. O sea que llevar una cruz significaba cargar con el instrumento de su ejecución mientras se enfrentaba a las burlas y a las maldiciones en el camino de su muerte. O sea que cargar la cruz es asumir el camino hacia la muerte. Por lo tanto, toma tu cruz y sígueme significa estar dispuesto a morir para seguir a Jesús. ¿Entendió? Esto se llama morir a sí mismo y es un llamado de entrega absoluta. Asumir la cruz, hermanos y hermanas, es asumir los valores del reino y estar dispuesto a morir por los valores del reino. Es asumir la responsabilidad que conlleva seguir a Jesús. Es asumir el camino de muerte y de resurrección. Es vivir por lo que uno cree. Escuche bien, es vivir por lo que uno cree y morir por defender lo que uno vive. Vivir por lo que uno cree y estar dispuesto a morir por defender lo que uno vive. Todos recordamos el pastor luterano y teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, quien enfrentó a Hitler y luego fue condenado a la horca siendo un jovencito apenas unos 39 años. Él dijo: la religión de Cristo no es un bocadito dulce, no es un postre, no es un dessert. La religión de Cristo no es un bocadito dulce después de la comida. Por el contrario, es la comida, o en sí no es nada. La religión de Cristo no es el postre, es la comida. Y si no es la comida, no es nada. La gente debería al menos entenderlo y reconocerlo, decía, si es que se autodefine como cristiana. Lo tercero, hermano y hermana, que yo creo que es una cualidad que debe tener un discípulo en estos tiempos, o una discípula del Señor, es tener compromiso y lealtad. Jesús le presenta dos parábolas, dos metáforas para referirse al precio del discipulado. Y las leímos ahorita. Y yo lo resumo como compromiso y lealtad. Hace referencia a un contratista que va a trabajar y va a hacer una torre. Y hace referencia a un rey que va a la guerra.
En ambos casos el interés es que aquel que siga a Jesús tiene que medir el riesgo y las consecuencias que tiene tal decisión. Que si usted va a seguir al Señor, usted tiene que medir el riesgo que usted asume. Tiene que asumir el desafío y debe ser calculado antes de empezar. O sea, usted debe saber y yo debo saber a qué estamos entrando, en qué nos estamos metiendo. Hoy todo el mundo es loco porque alguien diga y que haga profesión de fe y sí, amén, gloria a Dios y hasta acepto Señor como mi Salvador. No es mágico. El creyente y el que dice sí y el que se siente acorralado por la gracia del Dios que está llamando tu corazón y el mío, tiene que saber que asume responsabilidad. Tiene que tener compromiso. Hay lealtad. Si esto fuera así, no tendríamos, si la gente asumiera la responsabilidad que conlleva, el compromiso que conlleva ser cristiano y cristiana de verdad, no tendríamos tantos creyentes mediocres haciéndole un flaco servicio a la fe. Porque usted sabe, y yo sé, que los enemigos de la fe más grandes no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Los que más daño le han hecho a la iglesia no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. Así que, amada iglesia, hermanos y hermanas, los cristianos y las cristianas tenemos que aprender a asumir la seriedad que conlleva decir, yo soy cristiano, cristiana. Y usted sabe que usted primero es cristiano, claro, luego presbiteriano. Así que debemos comprender que un verdadero discípulo del Señor honra en todo lo que hace al Dios que lo llamó. Por eso, amada iglesia, creo que el compromiso y la lealtad son vitales. Lamentablemente estas palabras están en desuso. La gente le falta, y al ser humano en este tiempo le falta compromiso, le falta entrega, le falta lealtad. Lo vemos en el trabajo, lo vemos en la casa, gente sin lealtad y compromiso, lo vemos en las universidades, lo vemos en la política, lo vemos en los matrimonios y tristemente en ocasiones vemos poca lealtad también en la iglesia. Hoy la única lealtad a la que la gente desea responder es a su propio beneficio, a lo que es bueno para mí. Yo primero, lo que me conviene. Estamos bien, si me conviene a mí. Haciendo referencia a la lealtad, el mismo Bonhoeffer decía, el silencio ante el mal en sí mismo es el mal. Dios no nos tendrá por inocentes. No hablar es hablar. No actuar es actuar. Qué pena que se fue tan joven. Porque aquellos, ¿verdad?, que nos gusta leer, nos encantaba y nos encanta leer a Bonhoeffer. El silencio ante el mal es en sí mismo el mal. Cuando usted y yo hacemos silencio ante el mal, estamos haciendo el mal. Y cuando decimos yo no voy a hablar ni voy a opinar sobre eso, no hablar es hablar y no actuar es actuar. Así que la fe requiere asumir posiciones y tener lealtad a Jesús. Así que, amada iglesia, usted sabía que la vida cristiana iba a ser difícil. Y si no lo sabía, es hora de que lo sepa y que lo sepa hoy. Lo importante no es que es dura y compleja la fe por las exigencias de la fe misma, sino que aunque sea dura la vida cristiana, Dios está con nosotros y con nosotras y es lo mejor que nos ha podido pasar. Así que la vida cristiana es dura. Seguro que sí. Claro que es dura. ¿Quién no va a decir que es dura la vida cristiana? ¿Cómo es eso de amar al prójimo? ¿Cómo no es dura la vida cristiana cuando me invita a amar a los enemigos? A poner la otra mejilla, a perdonar,
a no juzgar, a hacer la paz, a buscar la justicia, a hablar la verdad. ¿Cómo que no es difícil? ¿Cómo que no es dura la vida cristiana? Cuando me dice que por nada esté afanoso. Cuando no tengo para pagar el mortgage. ¿Ah? ¿Cómo no es difícil la vida cristiana cuando me llama a ser misericordioso y compasivo? Cuando me llama a orar por los gobernantes. Ay, Dios mío. A predicar la buena noticia. A orar. A ayunar con lo que nos gusta comer. ¿Ah? Claro que es dura y difícil la vida cristiana. Dura por demás. Pero sabemos que nuestra lealtad está solamente en el Señor. Y a Él le damos la gloria. La cuarta cualidad que debe tener una persona que quiere ser creyente, discípulo o discípula del Señor, es que tiene que tener desprendimiento. El que no renuncia a todo lo que posee no podrá ser mi discípulo, dijo Jesús. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo. Esa renuncia remite a que nada material puede estar en el lugar de Dios. Debemos renunciar a todo aquello que se ha entronado en nuestros corazones, desplazando la prioridad de seguir a Jesús. Y esa renuncia a lo que se posee también va dirigida a renunciar al control que creemos tener sobre las cosas, sobre la gente, sobre las situaciones, para decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Cuando Jesús comenzó a enseñar, esta es la parte más interesante, cuando Jesús comenzó a enseñar que Él iba a morir en manos de los líderes judíos y en manos de los gobernantes romanos, su popularidad se vino abajo. Y muchos de los que lo seguían se sorprendieron y hasta lo rechazaron. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta estar con los que pierden. No nos gusta estar con el equipo perdedor. Así que la popularidad de Jesús se hizo sal y agua. En verdad, no fueron capaces de hacer morir sus propias ideas, sus planes y sus deseos y cambiarlos por los planes y deseos del Maestro. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida se vive sin problemas. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué bueno es. ¿Se recuerda ese cántico evangélico viejo, viejísimo? No, ustedes son más jóvenes que yo. Pero hermano y hermana, es muy fácil servir al Señor cuando no hay lucha. Pero nuestro verdadero compromiso con Él se pone de manifiesto durante las situaciones complejas de la vida. Ahí es que tiene, ¿cómo tú traduces la grasa? El grillo. Ahí es que las cosas se ponen color de hormiga brava. Ahí es que las cosas de verdad que se pica y se extiende. Ahí es que es complejo. Cuando la vida está llena de complejidad, de situaciones difíciles y adversas, ahí es que se separan, como dicen, los niños de los hombres. Porque mientras todo está bien, qué fácil es seguir al Señor. Jesús aseguró que las luchas, y nos aseguró a nosotros, que las luchas vendrán a sus seguidores. Y el discipulado exige sacrificio y Jesús nunca ocultó su alto costo. No fue un anuncio engañoso, de esos que tienen las letras pequeñitas, de cuando usted va a comprar el carro y costaba $30,000 y bien grande ponen que cuesta $25,000. Y cuando usted dice, no, que vale 25, no, es que 5 de down. ¿Ve? Usted va a financiar 25, no es que cuesta 25. Y usted está allí porque el carro costaba 25. O sea, Jesús no esconde ni tiene letras pequeñas en el contrato. Él te dijo a ti y a mí que íbamos a tener aflicción en el mundo. Y nos está diciendo todo esto que nos dice en la mañana de hoy a aquellos que queremos ser discípulos de Él. Que hay que tomar la cruz. Pero queremos un evangelio cómodo, fácil. Jesús hoy enseña el verdadero evangelio, no el que nos quieren vender por ahí. Jesús murió en la cruz para hacernos discípulos de Él, no para hacernos fácil la vida,
no es para cumplir nuestros sueños y realidades y los deseos de tu corazón. Jesús no es Mickey Mouse. Este no es el evangelio de Disney. Este evangelio es un evangelio duro y difícil. Y es un evangelio que le costó al maestro. Otros venderán un evangelio sin cruz, un culto light, una cruz sin estillas, una cruz sin clavos. Pero el que te venda ese evangelio te está presentando un evangelio de pacotilla. En el mundo tendremos aflicción. Si quieres ser discípulo, costará. Te costará. Así que, amados hermanos, aún reconociendo lo que cuesta seguir a Jesús, yo te pregunto hoy, ¿tú quieres seguir a Cristo? ¿Tú quieres seguir a Cristo? Ojalá y podamos decir, oh sí, yo quiero seguir a Jesús. Que el Señor nos guarde, nos bendiga siempre. Y que podamos todos y todas seguir a Jesús pagando el precio de seguir al Maestro y sus pisadas. Que no aceptemos un evangelio light, simplista. Que podamos reconocer que aunque compleja es la vida, Él nos llamó, Él es fiel y nos dará la fuerza necesaria para poder seguir en su caminar. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia, la mañana de hoy. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu llamado, porque has tocado el corazón nuestro, oh Señor. Nos has susurrado en el oído, sígueme. Porque te amamos, oh Dios, y porque hemos escuchado tu voz que nos llama. Porque hemos cantado en la mañana, heme aquí. Porque te queremos decir, Señor, yo sí quiero seguir a Cristo. Dame la fuerza, Dios, para luchar fuerte hasta el fin, para no cansarme en mi caminar, oh Dios, para serte fiel a ti y pagar el precio que tenga que pagar de servirte con todo mi corazón. En Jesús oramos, dándote la gloria. Amén, Señor. Amén.